Este disco duro se me ha roto. Bueno, decir roto es un poco precipitado, tiene un fallo. Comprobé su estado con uno de los programas que os enseñé en este canal, como Crystal Disk Info, Crystal Disk Mark, y vi que estaba mal y que el fallo en concreto era que tenía sectores reasignados. Lo sé, duele que se estropee un disco duro de 3 teras. Estaba con una alerta amarilla y antes de que se volviese roja y ya la cosa fuese peor y empezase a perder datos, pues preferí antes de tiempo comprar un disco duro nuevo y reemplazarlo por este. Y además que hacía un ruido un poco inusual, por lo que pensé que sería buena idea hacer una serie de vídeos que se me ocurrieron sobre las unidades de almacenamiento, ya sean explicar los tipos que existen, como en este vídeo que os voy a explicar las unidades y los dispositivos que existen de almacenamiento, como por ejemplo también testear el disco duro, llegar a abrirlo también y demás vídeos, por lo que si quieres estar atento, suscríbete ahí abajo en el canal que es totalmente gratis y activa la campanita. Tú te quedas ahí, perfecto, para estar en mi vídeo, que te quiero mucho. Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. En este vídeo, como he dicho, voy a explicar las unidades de almacenamiento que existen, es decir, las unidades de medida de almacenamiento y los dispositivos de almacenamiento que hay hoy en día, refiriéndome mejor a las unidades externas de almacenamiento. Veréis, hace ya unos meses subí al canal un vídeo hablando sobre el sistema binario, el único lenguaje que entiende cualquier ordenador hoy en día. Y es que este consiste solamente en un 0 y un 1. En ese vídeo que tenéis ahí arriba os explico más detalladamente por qué este lenguaje, por qué este idioma y cómo logra entender el ordenador traducir toda la información que nosotros le metemos en español. Bueno, en español o en cualquier otro idioma, el idioma humano. Estos dos números que he dicho son la unidad de medida de almacenamiento más pequeñas y mínimas que existen, llamados bits. Un 0 es un bit y un 1 también es un bit. Cuando juntamos un grupo de 8 bits ya forman un byte. El byte es la unidad de medida que sigue al bit, la segunda unidad más pequeña. Después del byte pasamos al kilobyte, que ya son 1024 bytes. Hay mucha gente que piensa que, al igual que en los metros, los litros y demás, el paso entre cada unidad se multiplica por 10. Pero no es así, en la tecnología funciona un tanto diferente. Para pasar de una unidad a otra hay que multiplicar o dividir entre 1024, excepto en las dos últimas que he dicho antes, entre el bit y el byte, que un byte son 8 bits. Después del kilobyte pasamos a la unidad que durante mucho tiempo ha sido el estándar en unidades de medida de almacenamiento, el megabyte. Pero tras el megabyte, con la evolución que han habido en los dispositivos de almacenamiento, en los PCs y demás, se ha convertido en el nuevo estándar los gigabytes, lo que sigue a los megabytes. Hoy en día, como cada vez tratamos y movemos más información pesada y grande, hablamos ya de gigabytes, que por eso se ha convertido en el estándar hoy en día. Después del gigabyte va otra unidad que también tratamos bastante hoy en día, el terabyte. Pero esta no es la unidad más grande que existe en la informática. Después del gigabyte va el petabyte y después de este a su vez el exabyte, seguido por el zettabyte. Estas tres últimas unidades de almacenamiento tampoco es que se suelan tratar, puesto que ya son unidades muy grandes que se suelen manejar en cuanto a servidores y empresas que manejan un montón de información cada día. Y aún hay más unidades de medida de almacenamiento, como por ejemplo el yottabyte, pero como os digo, estas ya son unidades que manejan empresas grandísimas, no son términos que solemos utilizar los usuarios del día a día, por lo que no os preocupéis por eso, no hace falta siquiera que os lo aprendáis de memoria. Solamente os quería informar para que supieseis que existen todas estas unidades. Bien, ya hemos dejado claro cuáles son las unidades de medida de almacenamiento, pero ahora pasemos a los dispositivos que se utilizan externos para almacenar información. Y empezamos por uno de los dispositivos más antiguos que existen para almacenar información, los disquetes o disquets. Estos se empezaron a utilizar y popularizar alrededor de los años 70, puesto que por ahí fue su fecha de lanzamiento, aunque se crearon por los años 60 y poco, creo recordar. A partir de los 70 ya se empezaron a comercializar y habían prácticamente dos tipos principales de disquetes. El primer tipo era capaz de almacenar un máximo de 720 kilobytes y el segundo tipo, que se llamaba de alta densidad, prácticamente duplicaba esta capacidad, llegando a su máximo de 1,44 megabytes. Sí, lo sé, hoy en día esas capacidades son ridículas, ahí ya no te cabe nada prácticamente, puesto que, como he dicho antes, cada vez vamos tratando y manejando información más grande, más pesada, por lo que eso ahora mismo no nos haría ninguna falta, no podríamos utilizarlo para nada. Pero por aquel entonces sí que ayudó mucho para mover información de un sitio a otro. Un disquete o disquete tenía prácticamente el mismo tamaño que un disco, que un CD. Si ponemos un disquete justo encima de un disco, los picos tocaban lo que era la circunferencia del disco. Estos eran leídos por un elemento que muchos conoceréis también, y es el llamado lector de disquetes, disquetera o en inglés floppy. La disquetera tenía un diseño muy similar a un lector de discos,
pero en lugar de tener una bandeja que se extraía para tú insertar el CD y luego volver a meterla, tenía ahí un hueco tapado por una tapa en la que tú insertabas directamente el disquete y ya el sistema lo leía. Y al igual también que los lectores de disco, habían disqueteras internas o externas que se podían conectar por USB, aunque sí que es cierto que estas últimas salieron mucho más adelante. Después de los disquetes, saltemos a los populares CDs, que no DVDs, son distintos. Un CD, un compact disc, en español, un disco compacto, tenía una capacidad total máxima de 700 megabytes. El diseño ya lo conocéis todos, alguna vez habréis visto en vuestra vida un disco, un CD, y dicho disco ya sí que se leía por un lector de discos cuya bandeja se extraía para que tú insertases el disco, ya sea CD o DVD, y ya meter la bandeja y que el sistema lo leyese para tú trabajar con ese disco. Aquí distinguimos principalmente 4 tipos de CDs. Por un lado teníamos los CD-ROM, Read Only Memory, discos de solo lectura. Estos discos son los que por ejemplo se vendían en tiendas con música ya grabada, pero que no podías hacer nada más con ellos que escuchar dicha música y ya está. Solamente podías reproducirla y no podías hacer nada más con esos CDs. Por otro lado tenemos los CD-R, solamente a secas, que es de recordable, grabable. Estos discos ya sí que se vendían vacíos totalmente, también llamados discos vírgenes, en los cuales tú ya podías grabar tu información, la que quisieses, en esos 700 megas. Solamente podías grabar tu información y reproducirla, pero ya está. Una vez alcanzas esos 700 megas, ya no podías volver a formatearlo ni nada, ya se quedaba esa información grabada y ya, si la querías o no, pues ya, dependiendo de ti, te quedabas con ese disco o lo tirabas. Luego tenemos el tercer tipo, el que ya mola, el bueno, es el CD-RW, Re-Readable, el regrabable. Estos discos ya sí que eran los más utilizados prácticamente, puesto que además de permitirte grabar información, podías regrabarla, es decir, podías borrar parte o todo el disco entero del CD y volver a grabar otra información que tú quisieses. Eso sí, entre todos estos tipos el almacenamiento era el mismo, 700 megas. Por último tipo tenemos el ejemplo que he puesto antes de los discos de música, los CD-DA, Digital Audio, discos de solamente archivos de audio, música. Después de CD vino el DVD, prácticamente el mismo disco, pero con un almacenamiento mayor que el CD, puesto que este tenía un almacenamiento total para ocupar de 4,7 gigas. Aunque por otro lado teníamos también discos DVDs de doble capa con aún mayor almacenamiento, pero poco a poco. Los DVDs, los Digital Versatile Disc o discos versátiles digitales, también contaban con los mismos tipos de discos, como en el CD por ejemplo, el CD-R, CD-ROM, etc. Prácticamente significaban lo mismo, aunque hay unas pequeñas diferencias dentro del DVD, ya que por ejemplo tenemos el DVD-R, pero también el DVD+R. La única diferencia entre estos dos era la forma de grabación y la codificación de la información. También contamos con DVDs regrabables RW y también DVD-RAM, que son discos especiales cuya función era, una vez acabamos de grabar la información, se encargaba de comprobar la integridad de esta una vez grabada para que todo estuviese bien. Y llegamos al último tipo que os he dicho antes, los DVD de doble capa, DL Double Layer. Como el propio nombre dice, duplica la capacidad de los DVDs normales de 4,7 GB, llegando a los 9,4-9,5 GB. Suscríbete. Después de los discos saltamos a las tarjetas de memoria, SD, mini SD, micro SD, hay varios tipos. Las más usadas son las SD y las micro SD, las mini SD no se utilizan casi apenas. Aquí contamos también con varios tipos de tarjetas según el almacenamiento que tengan y la velocidad. Empezamos por las SD normales y corrientes, cuya capacidad máxima es de 2 GB. Sí, bastante poco. Por otro lado tenemos las SD-HC, que ya van desde los 2 GB hasta los 32 GB. Por otro lado también tenemos las SD-XT, que ya van desde los 32 GB hasta los 2 teras, una burrada. Y por último contamos con las SD-UC, que ya van desde los 2 teras hasta los 128 teras, ya apaga y vámonos. Y en cuanto a velocidad de lectura y escritura, también distinguimos 6 tipos de clases de tarjetas SD o micro SD, que también son las mismas. La primera clase, la clase 2, tiene una velocidad mínima de 2 MB por segundo, seguida por la clase 4, que duplica esa velocidad llegando a 4 MB por segundo, y luego la clase 6, que llega ya a los 6 MB por segundo. Lo vais pillando, ¿no? El número de clase con la velocidad mínima que tiene. Por supuesto, después tenemos la clase 10, cuya velocidad mínima es de 10 MB por segundo, y por último tenemos el UHS Speed Class 1 y 3, que estos dos ya son los mejores que existen. El Speed Class 1 apenas tiene diferencia de velocidad respecto a la clase 10, cuya velocidad es la misma, 10 MB por segundo, pero por el bus, que es mejor que la clase 10, es como un plus, un extra. Y el Speed Class 3 ya cuenta con una velocidad mínima de 30 MB por segundo. Como digo, tanto los tipos de tarjetas que existen según el almacenamiento
almacenamiento y los tipos de tarjetas que hay según la velocidad son los mismos, se aplican de igual manera tanto a las tarjetas SD como a las micro SD. Las micro SD os sonarán mejor porque son las tarjetas que se utilizan en todos los móviles para ampliar su almacenamiento. Tenemos el micro SD HC, el XT y el UC. Esto ya supuso un importante avance respecto a mover cantidades ya relativamente grandes de información, puesto que ya ahí se empezó a tratar con gigabytes de datos, aunque ahí el gigabyte no era tanto el estándar como el megabyte. Seguido de las tarjetas de memoria contamos ya con los USBs, los pendrives USB. Aquí también hay varios tipos y según el tipo tienen unas velocidades u otras. La primera versión de pendrive USB que existió fue el USB a secas, aunque concretamente fue la versión USB 1.1, que alcanzaba una velocidad más o menos de 12 megabytes por segundo. Seguido de este contamos con el USB 2.0, el que prácticamente todos conocemos hoy en día, y cuyas velocidades llegaban a 480 megabytes por segundo. Sí, mucho más que las tarjetas de memoria, ¿verdad? Después del 2.0 llegó ya el 3.0, una barbaridad, una burrada, uno de los mejores pendrives que se han diseñado, cuyas velocidades ya llegan a los 5 gigabytes por segundo. Hay diferencias muy claras entre el USB 2.0 y el 3.0. La primera, a simple vista podemos ver que el puerto USB 2.0 es normal, negro, como de toda la vida, así un color oscuro, mientras que en el 3.0 en adelante ya cambia de color a un azul. Como os digo, prácticamente todos conoceréis ya el USB 2.0, en algún momento de vuestra vida lo habréis visto, el normal, el negro, y luego está el 3.0 como este que tengo yo en este hub USB, que es así un azul más o menos eléctrico, diría yo, que ya es la versión USB 3. No sé si exactamente este es 3.0 3.1 como el que voy a explicar yo ahora, pero bueno, es versión 3. Y como os decía, después del 3.0 viene el 3.1 que duplica la velocidad, llegando a 10 GB por segundo. Y por último llegamos al USB 3.2, el último ya, el que alcanza ya velocidades de 20 GB por segundo. Y aquí tengo que aclarar algo, ya que son dispositivos que mucha gente utiliza en su día a día y que exactamente no comprende su funcionamiento en cuanto a la conexión con un dispositivo, un ordenador, lo que sea. Debéis fijaros bien que para aprovechar todo este ancho de banda, toda esta velocidad que nos ofrecen estos pendrives, debéis conectarlos en sus respectivos puertos. Es decir, si contamos con un USB 3.0, por ejemplo, no lo conectéis en un puerto USB 2.0, porque no aprovecharéis toda la velocidad que tiene. Aunque el pendrive lo tenga, el puerto no le permitirá transferir toda esa velocidad que tiene. Se producirá algo así como un cuello de botella. Por el contrario, si conectáis un pendrive 2.0 a un puerto 3.0, no va a pasar nada. Es como si, por ejemplo, intentáis meter una caja dentro de una botella que veis que no cabe, pero luego intentéis meter una canica. La canica sí que cabrá mejor en una botella. Pues esto es más o menos lo mismo. Después de los pendrives vienen los discos duros, que ya todos conocemos, pero como he dicho me voy a centrar en los externos, como por ejemplo este que tengo yo aquí, que es un disco duro metido en una carcasa conectado por un cable USB al cual conectaremos al ordenador o cualquier otro dispositivo, como sea una tele o algo. Hoy en día tampoco es que haya muchas diferencias entre un disco duro interno y externo en cuanto a velocidades, sí que cambia un poco la interfaz que utiliza, que este es un USB y el otro tiene un cable SATA, por ejemplo. En cuanto a discos duros ya contamos con capacidades muy bárbaras, o sea, son muy grandes. Podemos encontrar desde discos duros de 120 gigas más o menos o por ahí, hasta ya teras y teras de información. Que ya ahí realmente pasaríamos a los servidores, un NAS o un SAN, en los cuales son como unas cajitas que hay diseñadas para meter varios discos duros en los cuales almacenar toda la información. Estos discos ya pueden ser de la capacidad que vosotros queráis, para ahí almacenar como si fuesen un único dispositivo de almacenamiento toda la información que queráis, para que, bueno, pues, si queréis montaros un servidor o si queréis simplemente guardar ahí vuestras copias de seguridad o lo que sea, aunque eso ya está un poco más orientado a empresas que manejan grandes cantidades de datos y demás, como Facebook y tal, pues ahí se montan sus servidores. Pero cualquier informático normal, que no hace falta que tengas una empresa, también puede montarse su propio servidor. Y si queréis realmente saber qué es un NAS o un SAN, ahí arriba tenéis un vídeo en el que lo explico detalladamente, en el que también hablé sobre un vídeo que hizo Nate Gentile, en el que él cambió su NAS por otro nuevo, y bueno, ahí pues mantenemos una pequeña charla. Y eso ha sido todo, espero que no haya quedado un vídeo muy denso, que os hayan quedado las cosas claras. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, dejádmela aquí abajo en los comentarios, y espero que os haya gustado e interesado mucho este vídeo. Si es así, dadle un fuerte like ahí abajo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!